Un cordial saludo a todos y a todas. Soy José Maubet y es un gusto compartir con todos ustedes esta micro videoclase en la que tomaremos por asalto el sector conocido como vínculo, concepto utilizado en la elaboración de diagramas de entidad-relación, más conocido con el acrónimo DER. Los puntos a desarrollar en esta micro videoclase son los siguientes. Punto 1, definición. Punto 2, características. No se engañen por lo corto del índice, es un ambush. Hay mucho espacio para ir completando. ¿Me acompañan? Pero vayamos por parte. Definición. Un vínculo se define como una asociación entre entidades o relaciones. En un diagrama de entidad-relación se representa como una línea quebrada que une dos entidades o relaciones. Abrir paréntesis. Existe una confusión con respecto al término relación. Generalmente se percibe que el término relación se debe a la relación que se establece entre dos entidades o relaciones. Error. El término relación viene debido a que las bases de datos relacionales todo lo manejan en filas y en columnas. Todo lo guardan en filas y en columnas. Todos los resultados que entrega lo entrega en filas y en columnas. Y las filas y columnas son conocidas en el mundo matemático como relaciones. Cierro paréntesis. Los vínculos son un poco más complejos de lo que parecen al principio. Contienen mucha información. Algunos podrían decir que son el corazón del modelo de datos, ya que describen las reglas del negocio y las limitaciones para crear, modificar y eliminar instancias o registros. Punto número 2. Características. La primera característica es que todo vínculo siempre es binario. Todo vínculo siempre es binario. Eso significa que se establece entre dos entidades o relaciones. Y una de ellas siempre cumple la función de padre y la otra siempre cumple la función de hijo. Ahora, ¿cómo definimos qué entidad es padre y qué entidad es hijo? Muy sencillo. Teniendo la entidad localidad y la entidad cliente, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Puedo yo tener la lista de las localidades sin tener la lista de clientes que residen en cada localidad? Sí se puede. Ahora, ¿puedo tener la lista de clientes cargada sin tener la lista de localidades en la que reside información que me interesa? No se puede. Necesito tener la lista de localidades cargadas para poder cargar los clientes. Conclusión, el padre es localidad. Esa es la definición. Ahora, ¿cómo implemento eso en mi diagrama de entidad-relación? Sencillo. Elijo uno de los botones para establecer vínculo, cualquiera de ellos, para que para todos ellos se cumple la misma mecánica, ¿verdad? Y la primera entidad a la que le doy clic es el padre. La segunda entidad es la entidad hijo en este vínculo en particular. Segunda característica de un vínculo, la foreign key o FK. La foreign key se define como un conjunto de atributos de la entidad hijo. Léase, conjunto de atributos de la entidad hijo cuyos valores tienen que coincidir con los valores de la APK de la entidad padre. Cuando uno establece un vínculo entre dos entidades, el conjunto de atributos que conforman la APK del padre viajan y se establecen como FK en el hijo. Siempre. ¿Cómo se lee esto en una base de datos? De la siguiente manera. Tenemos la tabla cliente, la tabla localidad, y si nos fijamos en la tabla cliente, que es hijo, se ha creado la columna o el atributo ID localidad, que es una FK. Buscamos uno de los valores, el valor 10, y ese valor debe existir entre las PK de la entidad padre o localidad. Ese es el significado de la definición. Otra cosa muy importante es la siguiente. Cada vez que se crea una FK en el hijo, se crea a la par un índice por los atributos que conforman esa FK.
¿A qué se debe eso? A la importancia que estos atributos tienen, ya que son PK en otra entidad y la creación de los índices hace que su búsqueda o búsqueda a través de estos atributos sea mucho más eficiente. Tercera característica de un vínculo, la cardinalidad. Vayamos por su definición. La cardinalidad de un vínculo entre dos tablas es la correlación numérica entre las filas de una tabla y las filas de la otra tabla. Y es una herramienta case, se lee con estos símbolos que están acá. Estos símbolos están en notación crossfoot o pata de cuervo, ¿verdad? Que es la que a mí, humilde de entender, es la más simple y la más fácil de interpretar. Ahora, la cardinalidad se debe analizar desde el punto de vista del padre y también desde el punto de vista del hijo por separado. Vamos a analizar la cardinalidad desde el punto de vista de la entidad padre. Teniendo la entidad localidad como padre y la entidad cliente como hijo, tomamos un registro del padre. Por ejemplo, el código 10, de localidad, ¿verdad? Y vemos en el hijo cuántos clientes, cuántas instancias de cliente pueden tener ese código 10 o podrían tener ese código 10. Y vemos que pueden ser muchos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos inferir de que en una localidad pueden residir 0, 1 o muchos clientes. No olvidemos que el software es una pobre y patética intención de imitar la realidad. Y con esto lo que estamos definiendo a nivel de política para nuestro negocio es que un cliente reside en una sola localidad, pero que en una localidad en particular pueden residir 0, 1 o muchos clientes. Esa es la lectura o lo que simboliza esa patita de cuervo que está ahí, que es la notación que utilizamos, que creo personalmente es la más sencilla y la más clara. Pues, desde el punto de vista del padre, para cada instancia del padre pueden existir 0, 1 o muchas instancias del hijo. Analizaremos la cardinalidad desde el punto de vista de la entidad hijo. Teniendo la entidad hijo, la entidad padre, tomamos un registro de la entidad hijo y tomando los valores de la FK, que en este caso es el código 10, vemos en la entidad padre cuántas veces puede aparecer ese código 10. Y fíjense lo siguiente, por definición misma una FK es PK en la entidad padre. Por lo tanto, ¿cuántas veces podría repetirse el código 10? Pues una sola vez. Y eso es lo que se representa con ese símbolo en la notación crossfoot. Para cada instancia del hijo, para esa FK, existe una sola instancia en el padre. Ahora veremos la cuarta característica de un vínculo, la cuarta y la última por ahora, el tipo. Un vínculo puede ser del tipo not identifying. Teniendo dos entidades, una es el padre, la otra es el hijo, establecemos el vínculo. Lo primero que ocurre es que los atributos que conforman la PK del padre viajan al hijo como FK. Al mismo tiempo, se crea un índice por los atributos de esa FK a fin de hacerlo el acceso a los datos más eficiente. Pero ojo, y esto es lo que define que este vínculo es del tipo not identifying. Esta FK no forma parte de la APK del cliente. No forma parte, por eso es not identifying. ¿Cómo establecemos este tipo de vínculos en nuestro case? Pues seleccionando ese botón de la paleta de herramientas. ¿Cómo queda en nuestra base de datos este diseño? De la siguiente manera. La APK de cliente, fíjense, sigue siendo el root de cliente, no cambió.
Y ahí está el ID de localidad como una FK, pero que no forma parte de la APK de cliente. Ahora veremos los vínculos del tipo identifying. Como siempre tenemos las dos entidades, una es padre, la otra es entidad hijo. Hemos establecido el vínculo, los atributos que forman parte de la PK del padre viajan como FK a la entidad hijo. Como siempre se crea un índice con los atributos que conforman esa FK. Pero ojo, y acá está la diferencia, esto es lo que define si un vínculo es identifying o not identifying. Que la FK forme parte de la APK lo hace identifying, como es en este caso. Para identificar a cada cliente ya no solamente hace falta el RUC, sino también en qué localidad reside. Esto tiene implicancias muy profundas para el software. ¿Y cómo lo establecemos a nivel de la herramienta Case? Sencillo, ese botón que está ahí, el que me permite establecer un vínculo de uno a muchos del tipo identifying. ¿Cómo queda la base de datos? Y acá viene lo importante o lo pesado. Fíjense que hemos cambiado la definición de la PK de cliente. Para identificar un cliente no solamente necesitamos su RUC, sino saber en qué localidad reside. Eso implica que el RUC puede repetirse en esta tabla dependiendo de en qué localidad reside el cliente. Un ejemplo bien claro es nuestra factura. La factura se identifica por tres bloques de atributos. El primero es el código de la sucursal que emitió la factura. El segundo es el código de la caja que emitió la factura y el último es el número de factura. Para identificar una factura en particular necesitamos de los tres atributos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un gusto compartir esta intersección espacio-tiempo en la virtualidad. Si les gustó el video, por favor, darle like. Si no les gustó, darle dislike. Un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima.